Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Marco Acuña ha tenido la gentileza de nuevamente aceptar nuestra invitación para, en parte, como miembro del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, y luego de su larga trayectoria profesional, poder tener algunas opiniones respecto a una política deleznable que se está dando en torno al tema energético, ¿no? El país no tiene seguridades respecto a que no vuelva a pasar lo que ya pasó, a pesar de las permanentes advertencias que hemos hecho, no solamente con Marco, sino con otros ingenieros a lo largo de varios años. Te agradezco muchísimo, Marco, bienvenido. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí contigo para dialogar sobre estos temas que a la final son relevantes para el país y que afectan a la vida diaria misma de todos los ecuatorianos. Bueno, Un gusto empieza estar acá. ubicándonos un poquito respecto a qué ha hecho el gobierno. O sea, la anterior vez podía haber dicho, pero es que no sabíamos, es que no, recién llegábamos, una cuestión así. A pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las alternativas que se habían dado, inclusive con el tema del parque termoeléctrico, ¿qué es lo que en efecto ha hecho el gobierno de Noboa desde que se posesionó la primera vez hasta ahorita para resolver el problema energético y para evitar que estemos a expensas de que llueva o no llueva? Bueno, en realidad hay un desconocimiento, parte es un desconocimiento real de lo que significa el sector eléctrico y a pesar de que nosotros cuando estuvimos como dentro de los gremios profesionales como Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, en el Colegio Eléctrico Nacional, ya habíamos entregado directamente a él unos 14 puntos que son los que debían encaminarse, porque ya estábamos inmersos en una crisis energética fruto de la falta de acción de los gobiernos anteriores de Moreno y Lazo. Entonces, sí, resulta penoso que en realidad no se hicieron caso a esas advertencias y a esas acciones que nosotros habíamos propuesto. Esos 14 puntos, ¿cuándo los entregaron, Marco? El 26 de noviembre del 2024, o sea, fueron 3 días después de que se había posesionado, 2 días después de que se había posesionado el presidente Noboa. Eh, Igual, cuando estaba de candidato, le entregamos en las manos de él algunos de esos puntos que ya habíamos previsto desde cuando estaba candidato en la primera vez. Luego, ya cuando fue posesionado, a los 2 días le entregamos esa carta. Eran 14 puntos en los cuales justamente decíamos que debe recuperarse el parque térmico que estaba abandonado, un parque térmico que el país posee todavía, pero que está abandonado. Recién con las últimas acciones de más o menos 1.600 megavatios que deben recuperarse, apenas se han recuperado 240 megavatios con los anuncios pomposos del gobierno, apenas se han recuperado 240 megavatios. Y con eso es lo que completa una disponibilidad de apenas 900 megavatios de un total de más de 2.100 megavatios que tenemos en energía térmica. ¿Qué Para es lo nuestra que audiencia, debe? déjame solamente, hago un recorderis para los compañeros, las compañeras no muy familiarizados con este tema. Estamos hablando de equipo térmico de la planta térmica cuando nos hacemos referencia a aquella alimentada por hidrocarburos. A diferencia de lo que sucede con las plantas hidroeléctricas sobre las cuales, ¿no es cierto?, justamente se tiene, por un lado, la ventaja de que es muchísimo más barato, muchísimo más limpio, es una energía muchísimo más limpia, pero está sujeta a los regímenes de lluvia, tanto de la cuenca atlántica, que tiene que ver con la cuenca oriental, como de la cuenca del Pacífico. El punto de aquí es que estaban ya instaladas esos equipos térmicos, esos equipos basados en hidrocarburos, pero simplemente no habían sido dados de mantenimiento. Entonces dice de los 2100,
podían haberse recuperado 1.600 megavatios. Entonces, 1.600 megavatios de potencia es importantísimo y con eso no estaríamos dependiendo de lo que pase con las lluvias, porque estaríamos justamente cubriendo esa diferencia y permitiría una adecuada administración de la cota de las hidroeléctricas, de las presas hidroeléctricas. Entonces es muy importante ubicar porque a veces en las respuestas que dan los funcionarios afines al gobierno y sobre todo los opinionólogos tratan de ponernos contra las cuerdas respecto a lo que está pasando ahorita, la última semana. Entonces, Así, aquí lo que es importante es ubicar el manejo de largo plazo que tiene que hacerse de todos los recursos de generación eléctrica en el país para evitar este tipo de contingencias que son parte de la gestión pública. Pues aquí no es que va a llover y que es culpa de San Pedrito, ¿no? así es. Entonces, ese era un punto que habíamos mencionado que debía realizarse. Otro de los puntos que habíamos mencionado es el disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas de las empresas distribuidoras. Eh, todo el proceso de producción y hasta la entrega de energía eléctrica siempre hay unas pérdidas, que normalmente la mayor parte deben ser solo técnicas. Lamentablemente en el país llegamos, a pesar de que teníamos más o menos márgenes entre el 9 y el 11% de pérdidas, sin embargo ahora hemos llegado a tener pérdidas hasta el del 30% de Tusa. la energía en algunas También distribuidoras. aquí déjame que te traduzca al cristiano para los comunes y corrientes. Entonces, el punto es que tenemos todo el tema, el sistema de transmisión, y entonces allí por los temas técnicos respecto al cableado, a los transformadores, a los distintos, a la conversión de los distintos tipos de electricidad, se tienen estas pérdidas que, como bien menciona, podrían estar entre el 5 y el 10%, pero cuando ya se llegan a más niveles estamos hablando de las pérdidas no técnicas y que puede deberse a dolo, ¿no? A filtraciones, a robo de energía que no se paga, a mal registro, ¿no es cierto? Como hay todo este sistema, me contaban también ahí hay una cuestión con las grandes empresas que supuestamente deberían alimentar el sistema y que a veces no están muy claras las cuentas de cuánto alimentan y cuánto realmente sacan del sistema y de todas maneras el país tiene que reconocerles, tiene que pagarles por esa energía. En fin, tenemos una cantidad de temas que, no, que más bien impera la opacidad, ¿no? Hay muchísimas cosas que aclarar al respecto. Exactamente, entonces estas pérdidas técnicas y no técnicas más bien se han mantenido en niveles exageradamente altos y no se ha trabajado por disminuir. Estas pérdidas, como bien lo dices, son las que obedecen al proceso técnico, pérdidas en las líneas, transformadores, líneas de transmisión, subtransmisión y de distribución. Pero aún ahí, estas pérdidas mismo técnicas han sido incrementadas justamente porque hay una falta de mantenimiento en cada uno de los sectores que componen el sistema eléctrico. Y también lo otro es increíble, las pérdidas no técnicas que son justamente las conexiones clandestinas. Hay muchos usuarios que no se les factura o inclusive hay usuarios que se les factura y no se vuelven cuentas incobrables. Entonces, y no hay una acción para que realmente esto pueda, digamos, no perderse. Ahora, esto de, Entonces, de los que no se les, simplemente no se les cobra, se les factura, pero no se les cobra. ¿Por qué será? Influencias políticas. hay de todo, hay inclusive hay, y no solo es, digamos, en la parte residencial, hay en la parte industrial, en la parte comercial, donde suceden todas estas pérdidas. Pero justamente ahí hay unos controles, hay corrupción también en algunos sectores en los cuales hay los bypass de energía para que no sea debidamente cobrada esta energía, ¿no? Y se tiene Entonces, más o menos algún mapeo de dónde están las principales pérdidas en el país, geográfico al menos. claro, las mayores pérdidas suceden precisamente en Esmeraldas, Manabí, Guayas, son la mayor cantidad de pérdidas, y en general todo lo que corresponde a CENEL, ¿no?
En la sierra normalmente hay menos Y por pérdidas si de... acaso, compañeras, compañeros, no estamos hablando de, no sé, pues de algún negocito que le coloca arriesgando la vida, se roba del cable del tendido público para tener energía gratis. No, estamos hablando de montos muy grandes, muy grandes. No estamos hablando de un foquito, de una maquinita, de una licuadora. Estamos hablando de pérdidas verdaderamente enormes. Sí, hay las cuestiones del foquito y de las conexiones clandestinas así que arriesgan la vida a veces, pero lo grande se produce en el otro sentido, ¿no? Entonces, este es el otro rubro, el otro punto que habíamos mencionado, ya que en suma, en todo el país, sumando todas estas pérdidas, llegan a estar justamente el 20%, 30% de toda la energía. Esto quiere decir que si hacemos los cálculos, significaría una, dos o tres barcazas de generación que se están perdiendo. Es decir, estamos pagando barcazas para que esa energía se pierda. Entonces, para tener un dimensionamiento de lo que significa esta cantidad de pérdidas. El otro tema también era justamente el seguir cumpliendo el plan maestro de electrificación, que esto significaba todo el plan maestro que se había dejado de lado a partir del 2018. A partir de este año no se construye, no se instala, no se sigue la programación que existía y que existe para seguir construyendo y eh, desarrollando todo el sistema eléctrico, no solo en generación, sino en su transmisión, en subestaciones, en la transmisión, que esto justamente es necesario para que brinde la suficiente confiabilidad y la suficiente cobertura en todos los sitios. Por eso es que en la cuestión de transmisión y subtransmisión, hay sectores en que han tenido graves problemas, como es la parte de Loja, la parte de Manabí, hay parte ¿cómo es? El Oro, que han tenido problemas por esta situación. Se llega al colmo inclusive que en el sector del sur del país hay una central hidroeléctrica que se logró construir y que no puede, y durante un gran tiempo no pudo evacuar toda la energía que podía producir por falta de una subestación y en ¿Podrías, por líneas de favor, alta Marco, ser tensión. más específico de qué empresa hidroeléctrica estamos hablando, en qué zona, en qué provincia y Esta es en qué es lo que faltó? Huaycachaca, este es en Huaycachaca, Repite, por favor. Huaycachaca. ¿Sí? Es en la zona sur del país y que justamente ahí había deficiencias. Recién algo se está tratando de hacer con la subestación La Avanzada y todas las líneas de transmisión y subtransmisión que están en ese sector. Ahora, esto de Y aquí significaría cuántos megavatios de provisión adicional. son alrededor de 50 megavatios que Es debían una aportar. hidroeléctrica pequeña en todo caso. Sí, sí, Y es del régimen oriental, si mal no recuerdo. es de régimen oriental, sí, así es. Entonces, pero todos estos elementos van sumando o van restando. Claro. La posibilidad de contar con todo un sistema eléctrico Hay que fuerte. recordar para nuestra audiencia de que en el mejor de los casos las barcazas están proveyendo, una barcaza está proveyendo un poquito más de 100. Entonces aquí sería la No, mitad de una barcaza sí, y no siempre está realmente produciendo 100. Se está pagando por los 100, pero no se está produciendo realmente al tope, ¿no? Durante al menos algunos meses iniciales al menos era claro que no estaban produciendo al 100%, ¿no? así es. O sea, cada una de estas barcazas en nominal son contratadas por 100 megavatios, pero claro, el país está entregándoles el combustible por un lado y por otro lado se paga una cantidad por tener la disponibilidad de esas barcazas. Es decir, genere o no genere por estar ahí parqueada, entonces se paga un valor y se paga otro valor cuando están generando y entregando energía al país, además del combustible que se les entrega, ¿no? Para que puedan generar. El otro tema también es, existe la central térmica, bueno, de ciclo combinado, que es la Termogas Machala, que es una central que estaba en desarrollo y que tiene una potencia total de 400 megavatios.
Esta está instalada los 200 megavatios y los equipos de 200 megavatios están embodegados y no se les ha logrado terminar de instalar. Qué barbaridad. Imagínense lo que es esto. Ya está hecha la compra fundamental de los 400, está hecha ya está en funcionamiento los 200, de los otros 200 simplemente no los instalan. Inclusive estos 200 megavatios instalados no pueden generar a plenitud los 200 porque no existe el gas suficiente para el combustible necesario suficiente para que pueda generar todo su potencial. Y apenas se le entrega más o menos el combustible necesario para que genere entre 60 y 70 megavatios. ¿Y qué posibilidades Entonces, habría de instalar esos 200 adicionales cerca de los mecheros en el oriente que están desperdiciando, están quemándose el gas? ¿Es posible utilizar el gas asociado a a la producción, a la extracción de petróleo para alimentar esa producción de ciclo combinado? bueno, en realidad no es tan sencillo porque los mecheros no generan, por sí solos no generan y no producen tanta, ah, tanto combustible como para abastecer a toda la central que significaría los 200 megavatios. Entonces, sí, o sea, esto es lo que un poco eh, hay que evaluar también, ¿no? O sea, no necesariamente eso es lo mejor. Se instaló justamente ahí en Machala, digamos, en este sector del oro, justamente porque se entendía que se iba a desarrollar el campo Amistad. Campo Amistad, Entonces, por si acaso, para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes, está en especulación desde la época de Otto Arosemena Gómez en 1967. Hubo un libro escrito por el finado Jaime Galarza que denunció los negociados vinculados a esta situación. Y es del cuento eterno, ¿no? Que no termina de resolverse el asunto. Hay una serie de opacidades también, temas técnicos, temas contractuales. Viene una empresa, vende sus acciones, hace la concesión a otra y pasa como el florón está en mis manos, ¿no es cierto? Y resulta ser que de esto han pasado ya 60 años y el país todavía no puede aprovechar este gas del Golfo. así es, no se resuelve eso y ahí estamos pendientes, ¿no? El otro tema es la interconexión con Perú, porque esto nos daría una mayor fortaleza y mayor capacidad de exportar e importar, o sea, de hacer intercambio, no solo importar energía, sino también exportar. Porque el Ecuador, y si se siguen desarrollando como deben desarrollarse los proyectos hidroeléctricos, tiene un enorme potencial hidroeléctrico para seguir generando energía de esta renovable, de este tipo de energía. Actualmente tenemos instalados 5.300 prácticamente megavatios en energía hidroeléctrica. Entonces, pero hay muchos proyectos que están en carpeta, algunos en etapa de prefactibilidad, otros factibilidad, que podrían irse desarrollando y que deberían, según mi plan maestro de electrificación del 2016-18, esos deberían estarse desarrollando. Es el caso del proyecto Santiago, que debería, que ese proyecto, dependiendo de los estudios, estaría o podría entregar al país como entre 2.000 o 2.600 megavatios. Entonces, y esto, pero claro, esto hay que comenzar a desarrollarlo para que después de 6, 7 años que se termine de realizar este proyecto ya se constituya en una Es decir, central si es que que va a entregar al si país. se hubiese iniciado la construcción como conforme estaba programado desde el 2017, 2018, ya para ahorita ya tuviéramos en funcionamiento la presa hidroeléctrica Santiago, proveyendo 2.900 megavatios, imagínense, es más que lo de Coca-Cola Sinclair en los hechos, ¿no? Así es, esa sería la central más grande del país. Y la otra es el Cardenillo, que está en la misma cuenca, que es un proyecto muy beneficioso y ese que tiene ya un gran desarrollo de todos los estudios. Entonces, esa sería la ¿Cuál primera está que más avanzado, Santiago o Cardenillo en términos de estudio? Cardenillo está en los términos de ingeniería.
así debería. Y cuántos megavatios podría proveer Cardenillo? Ese está alrededor de 600 megavatios. Es mucho más pequeña, pero entre los dos estaríamos hablando de unos 3.600, unos 4.000 millones de dólares de inversión que permitirían, que podrían, como en el caso de la Codo Sinclair, que ha sido objeto de tanta mala prensa y de tanto escándalo, ¿no es cierto? En los hechos, Coca-Cola Sinclair ya ha sido pagada en su totalidad. Entonces habría que ver en cuánto tiempo hubiese esos 4.000 millones de dólares de inversión hubiesen podido ser recuperados y el país hubiese tenido soberanía energética y costos mucho menores en términos de los costos de producción, ¿no? Y es que mucho se dice que el país no tiene dinero para invertir en el sector eléctrico y que por eso debe necesariamente entrar el sector privado a hacer las inversiones. Sin embargo, si hacemos cuenta entre el 2024 y 2025, el país cuánto ha pagado por compra de energía a Colombia y a las barcazas. ¿Tienes Más una y estimación de peor, eso? más o menos se ha estado pagando como 600 millones de dólares por año. Entonces, o sea, estamos hablando que en estos 2 años ya el país ha gastado, porque ya no es inversión, sino ha gastado entre 1.200 y 1.500 millones de dólares en energía. Es decir, que Sin tomar, en estos 7 años hubiese podido reunirse se hubiera podido ahorrar los dineros equivalentes a los 4.000 millones de inversión, tanto de Cardenillo como de Santiago. claro, y eso es lo que significa justamente, en cambio, por el otro lado, si analizamos lo que ha significado todo el sistema Paute, o lo que ha significado el sistema o la central Coca-Cola Sinclair que tanto se le ha mencionado. Eh, Bien, tú lo dices, esa central ya está pagada prácticamente porque en estos 9 años de generación del Coca-Cola Sinclair ha estado entregando al país la energía necesaria que traducido en dólares significan más de 300 millones de dólares anuales. Entonces, eso ha significado el inmenso valor y significa de ingreso al país, sin tomar en cuenta lo que significa el haber dejado de utilizar en combustibles fósiles, que eso hubiera sido también un costo adicional para el Déjame, país. déjame, déjame subrayo esto para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes. El punto es que el Ecuador tiene que, a pesar de que somos exportadores de crudo, tenemos que importar los derivados y tenemos que subsidiar, por ejemplo, el diésel para buena parte de este parque termoeléctrico. Pongo como ejemplo, ¿no? Lo mismo sucedería en el caso de que no pueda tener un autoabastecimiento desde el campo Amistad, la producción de ciclo combinado con gas natural licuado, entonces se requiere importar. Entonces, esa importación, el rato que se provee a una empresa, tanto pública como privada, requiere un subsidio por parte del Estado. O sea, tiene que cubrirse la diferencia, porque los costos de los combustibles, no, eso sí se los tiene que hacer a precios de mercado, el momento que se pagan las importaciones. Entonces, acá el momento en que en lugar de la producción termoeléctrica basada en hidrocarburos importados que requieren un subsidio del Estado, lo que se tendría es una sustitución por energía hidroeléctrica, no solamente que es muchísimo más limpia, sino que en términos de costo por kilovatio hora, sobre todo si no se toma en cuenta el costo del capital que estábamos hablando hace un momentito, eso se recupera a lo largo de pocos años, como el caso de la Coco Sinclair, estamos hablando de 1 o 2 centavos por kilovatio hora, ¿no? Así es. Sí, las centrales hidroeléctricas en costos de operación están entre 1 y 3 centavos el kilovatio hora. Y por si Pero en acaso, si cambio, es que alguien quiere ponerse suspicaz, ¿no es cierto? Se puede también incorporar a ese costo por kilovatio hora a prorrata el costo del capital. Entonces estaríamos subiendo a 5 o 6 centavos por kilovatio hora. Compare usted con lo que se ha estado pagando a Colombia hasta 65 centavos por kilovatio hora, ¿no? así es, efectivamente, así hemos estado pagando y lo mismo a las barcazas, o sea, son valores, ¿Tienen una eh, estimación de cuánto en realidad, cuánto efectivamente cuesta un kilovatio hora por parte de las barcazas alquiladas? están entre 17 y 28 centavos el kilovatio hora. Pero bueno, es lo que se paga por unidad. Pero a eso tienes que aumentarle el hecho de que hay que entregarle el combustible subsidiado. Combustible. A eso hay que Ujú. aumentarle el costo por la instalación, ¿no? Y produzca o no produzca.
y no sé si hay algún otro costo oculto. No, o sea, no, ya está considerado Ah, dentro ya. de esos costes, ¿sí? Por eso es la variable entre 18 y 28 centavos el kilovatio hora. Entre 18 y 28. Ahora miren, para nuestra audiencia, señalemos esto, subrayemos esto, pero con mucha claridad. Cuando estamos hablando de las barcazas es un alquiler. Cuando estamos hablando de la compra a Colombia es una compra que se hace al exterior. Cuando se hace una inversión, sea en la cuestión de ciclo combinado, sea en el tema de las termoeléctricas o mucho mejor en el caso de las hidroeléctricas, estamos hablando de fierros que están acá produciendo con una capacidad de producción de largo plazo. Si es un activo del Estado, es una capacidad productiva adicional del Estado ecuatoriano, que además de esto tiene una redundancia importantísima en lo que los economistas llamamos la productividad sistémica. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, en lugar de hacerse la inversión, los 80 millones que se requerían, por ejemplo, para poner a punto con los repuestos y toda esa cuestión, el tema del parque termoeléctrico, que podían haber recuperado una buena fase de esos 1.600 megavatios a los que hacía referencia Marco al inicio de su exposición, y con eso hubiéramos evitado pagar los 800 millones que hemos pagado a Colombia, o los 600 anuales que hemos pagado a Colombia. Entonces, esos 600 que pagamos a Colombia, no solamente que significan un déficit fiscal más grande, sino que también significan un déficit de balanza de pagos más grande porque es plata que se va fuera. En Así cambio, la es. plata que se está pagando, por ejemplo, a Coca-Cola Sinclair, o que se hubiese pagado para el mantenimiento, para la construcción de Santiago o de Cardenillo, significaba multiplicadores internos. Se contrataba a trabajadores, a ingenieros, a técnicos, a otras empresas proveedoras. Había toda una dinamización de las regiones donde estaban involucradas tanto la producción como la distribución de esa energía. Y esto reactivaba el Producto Interno Bruto. Cuando se está haciendo estos pagos, por ejemplo, a la barcaza, eso hay que pagar, no sé si están en Turquía o no se sabe dónde serán las banderas, dónde serán los verdaderos dueños, serán en Andorra, serán en Albania, no se sabe, ¿no? O en Emiratos Árabes Unidos, eso no se sabe. En el caso de Colombia, ¿no es cierto? Se va a Colombia y eso desaparece del Ecuador, desaparece de la cuenta única del Tesoro del gobierno ecuatoriano con el déficit fiscal, pero desaparece también de las reservas internacionales. Son No, dólares que desaparecen de la circulación interna del país. Es una gran diferencia enorme que va más allá del tema meramente eléctrico, que es lo que prácticamente está concentrándose Marco. así es, todo ese capital sale, ¿no? Y ya deja de estar aquí en el país, es una salida de divisas. Y claro, eso afecta grandemente, ¿no? Porque a cambio, si hubiéramos invertido, por ejemplo, en Cardenillo, ya tuviéramos entregando energía desde ahí, no solo para este año, sino para en una hidroeléctrica se estima 40, 50 años. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que Aunque en los significa. hechos, por ejemplo, Agoyán ha durado más tiempo que eso. La hidroeléctrica aquí que yo conozco de Cumbayá también ha durado mucho más que eso. No sé, pues la de Paute también, ¿cuánto será la vida útil efectiva? Es mucho más allá de los 40, 50 años en los que ya está más que descontado la amortización del capital, ¿no? Claro, la primera fase de Paute ya tiene más de 45 años, ¿no? Entonces, sí, Disculpa, o sea, la de Cardenillo, ¿cuánto tiempo hubiese tomado la construcción? 5 o 6 años. Mm. O Ujú. sea que si se hubiese empezado en el 2017, en el 2022, 23 hubiese estado ya empezado, o 2023, 24 hubiese estado funcionando, ¿no? 24, claro, claro, así es. Entonces, lamentablemente en el gobierno de Moreno se direccionó de otra manera, ¿no? O sea, es absurdo, o sea, cuando uno regresa en el tiempo y pensar lo que se hizo y se dejó de hacer, ¿no? O Ahora, por sea, si acaso, yo remitiría a nuestra audiencia, y no sé si tienes algún comentario, Marco, hay varios programas que hemos hecho con Eduardo Barredo, y él ha hecho referencia a una serie, también un especialista en estos temas del Foro Politécnico de la EXPOL del Litoral, en el que menciona que el tema del financiamiento, sí, pero dicen, y si no hay plata, no hay plata. Entonces, el problema es que la CAF, el BID, el Banco Mundial, pero también otros bancos de desarrollo, más ahora que existe el Banco de los BRICS, hay el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, al que también pueden acceder actores extrarregionales como demandantes de crédito, son particularmente asequibles en este tipo de contratos.
sobre todo si es que esto involucra, por ejemplo, temas de llave en mano, ¿no? Es decir, hay distintos tipos de contrato, pero en general cuando se tratan de hidroeléctricas hay particulares facilidades en la banca de desarrollo. Así es, el BID y la CAP permanentemente han estado apoyando el desarrollo del sistema eléctrico ecuatoriano. El BID desarrolló unos proyectos que se llamaban BID 1, BID 2, hasta BID 5 para el desarrollo de la infraestructura en distribución, justamente cuando se apalancó y se hizo extensivo toda la distribución para que toda la energía que se estaba generando en el Coca-Cola y en las otras 8 centrales nuevas hidroeléctricas que se desarrollaron puedan llegar al usuario final. Entonces, el BID apalancó muchísimo eso y luego la CAF, inclusive como es un financiamiento francés. Entonces, eso ha habido, pero más allá de eso, inclusive, o sea, a Colombia no se hizo a través de préstamos, no se hizo con prepagando la energía para que Colombia nos entregue energía. O sea, no es que era ni O al sea que el giro. Ecuador ha pagado parte de la planta hidroeléctrica de Colombia. Claro, claro, así resulta. Ahora, siempre el sistema eléctrico colombiano es mixto, ¿no? Hay una gran participación Privada. privada y otra participación estatal, pero el mercado es manejado justamente por las entidades estatales y que a través de ellos son los que es el Estado colombiano el que nos provee la energía, ¿no? Pero Ahora, es yo fuente quisiera, yo quisiera poner privada. como comparación este tema porque eh, 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 Correa hereda, por ejemplo, en comparación el tema la deuda externa con organismos multilaterales, ¿no? Pongamos en comparación con el Fondo Monetario Internacional. Hereda una deuda porque no se endeuda un solo centavo con el Fondo Monetario Internacional y acaba el 2017 entregando creo que es una deuda de 340 millones, 360 millones con el Fondo Monetario Internacional. Ahora la deuda es de más de 16.000, de 360 a 16.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y la típica es la pregunta, ¿y dónde está esa plata? ¿Dónde están las hidroeléctricas? O sea, fíjense, Cardenillo y Santiago, que Santiago. hubiesen significado 3.500 megavatios adicionales de potencia, hubiesen significado un endeudamiento de 4.000 millones. Y estaba resuelto el problema no solamente el problema de energía y el problema de productividad sistémica a la que hacíamos referencia, sino que hubiese significado un ahorro enorme en términos de balanza de pagos. Y la deuda hubiera sido solamente de 4.000 millones de dólares. Acá tenemos una deuda adicional de 16.000 millones de dólares, o sea, 4 veces más que lo que hubiese significado el costear esta infraestructura adicional y no tenemos nada en contraparte, es decir, no ha crecido en nada la capacidad productiva del país. Así es más, ha decrecido, porque en el 2017 llegamos a tener 8.600 megavatios instalados en total. A ver, este es muy importante. Llegamos a tener 8.600 megavatios en total. Ahora tendríamos 5.200 de hidroeléctrica más 2.100, bueno, 2.100 nocionales de termoeléctrica. Estaríamos hablando de 7.500, 7.300. ¿Qué pasó con el resto? ¿Cuáles son tus cálculos? ¿Cuál es de la termoeléctrica? ¿Cuál es la efectiva? ¿Cuál es la producción efectiva, el potencial efectivo que A ver, tiene? tengo aquí el A dato. ver, Al 2018 se contó con 8.826 megavatios de potencia instalada, del cual 59,84% era de fuentes renovables, mayormente hidroeléctrico, y el 40,16% a fuentes no renovables, mayormente las térmicas de diferentes tipos. Entonces, en comparación al año 2009, o sea, antes de eso, en el 2009 se tenían apenas 4.838, es decir, en casi la una mitad. cosa de 9 años prácticamente se duplicó la capacidad instalada. Entonces, y sin embargo, justamente lo último que es el mismo ministerio ha señalado es que ahora tenemos menos de 7.000 megavatios disponibles, o sea, se ha decrecido alrededor de 1.800 megavatios, Y se ha eso es básicamente decrecido. por el deterioro del parque termoeléctrico al que hacías Sí, referencia. porque no se han hecho los mantenimientos, o sea, hablamos de la disponibilidad, ¿no? O sea, han Entonces, bajado de 8.800 a menos de 7.000, dices. a 7.100 más o menos está. Mm.
Terrible. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo, ¿no? O sea, eh, y es lamentable para el país esto, eh, que hayamos estado eh, aconteciendo. Y justamente porque a partir del 2018 más bien se comienzan a cambiar toda la legislación en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los reglamentos, las regulaciones, y entonces y se abandona totalmente la planificación que existía en el sector eléctrico, llegando a esta crisis que llegamos en el 2024 a tener los apagones de hasta 14 horas, ¿no? Y también otro aspecto que muchas veces se señala es de que la demanda ha crecido exageradamente. No sé cómo compartir en pantalla, Sí, pero solo aplasta el botón verde, por favor. Sí, sí se lo que puede. pasa es que me salí esto. A ver. Entonces, uno de los aspectos, como decía, es esto que dice que la demanda ha crecido de manera exagerada en todos estos años. Pero aquí vemos, por ejemplo, del Plan Maestro de Electrificación del año 2018. Y vemos toda la planificación que existía y ahí existen los cálculos que existían de la proyección de la demanda y siempre hay un crecimiento que se estima como menor, medio o mayor. Y ahí observamos cómo en el 2017 o se estimaba una demanda de 5.400 entre 5.400 y 5.900. En realidad, en ese tiempo se tuvo una demanda de 3.800 o hasta 4.000. Sin embargo, estimaríamos que en el 2026 que estamos ahora, deberíamos estar con una demanda de alrededor de más de 7.000 megavatios, ¿sí? Y podemos ver que en mayo del 2024, mayo 7, apenas se llegó a pasar la barrera de los 5.000 megavatios y se tuvo alrededor de 5.100 megavatios. Es decir, Y de los ahora 7.000 que se esperaba a la tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto de ese momento, el momento de la planificación, solamente se ha cubierto 5.000, ¿cuántos dijiste? 5.100 megavatios. De los 7.000 son 5.100, es decir, es una caída Ah, brutal en términos de los indicadores reales, más allá de la magia y de la cocina de las cuentas nacionales nuevas del Banco Central, se ve el crecimiento real de la economía. Hay una reducción importantísima respecto a la tendencia de crecimiento que se venía teniendo. Por eso así que la es. demanda, la Entonces, demanda de energía se reduce a pesar de que la demanda del consumo doméstico puede haber aumentado. Resulta ser que en términos del consumo industrial, del consumo productivo de energía, esto ha disminuido porque ha habido una caída de la no, no, tendencia no, de no, largo plazo. no es que ha disminuido la demanda, es que no ha tenido un crecimiento como el esperado que se presupuestaba en Exacto. los Déjame, planes. déjame me explico mejor entonces, Marcos, si es que no se ha entendido. Con las tendencias que se tenía hasta entonces, probablemente esta planificación fue hecha en los planes, los planes maestros de electrificación hasta el 2017, 2018, y con esa información que básicamente era la década en que se duplicó, más que se duplicó el Producto Interno Bruto, se esperaba que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para esta década, o sea, para el 2026, 2027, siga teniendo más o menos esa tendencia estadística. Y con eso se tenía más de 7.000 megavatios de previsión, ¿no? De demanda. El problema es que Claro, solamente se tiene 5.100. Es una caída brutal, pues, sí, o respecto a sea, las expectativas. simplemente no creció la demanda como se esperaba. Al revés de lo que muchas veces se dice que la demanda ha crecido demasiado, mucho más de lo esperado. No es así. La demanda no ha crecido con los indicadores, con lo que se preveía. Eh,
Aquí partíamos en el 2012 de 3.200 megavatios que teníamos como histórico. Se preveía que en el 2018 tengamos sobre los 5.700 como una parte menor. Eh, y bueno, en ese tiempo se llegó hasta como demanda máxima hasta 4.600 megavatios. De acuerdo a esta proyección, ahora en 2026 deberíamos estar sobre los 7.200 megavatios, que con un crecimiento menor, con un crecimiento intermedio, 7.899 megavatios, y con un crecimiento que hubiera sido el deseable del país, se tendría una demanda de 9.000 megavatios a Qué esta bárbaro. etapa. En cambio, ahora lo La más demanda real es de significativo. 5.000. Ahorita tuvimos una demanda máxima ahora en enero de 5.234 Yo menciono megavatios. esto porque en el Banco Central a mí me tocó durante muchos años estar a cargo de las previsiones, ¿no? Inclusive hasta de jefe y haciendo modelos econométricos. Y uno de los indicadores de adelanto, o sea, uno de los elementos de explicación del Producto Interno Bruto era justamente la demanda efectiva de electricidad, la demanda industrial de electricidad, la demanda productiva de electricidad. Y también, por otro lado, para el consumo de los hogares se ubicaba el tema del consumo, de la demanda doméstica, ¿no? De consumo de los hogares. Y Claro, esos eran elementos, pero de los más confiables, de los más sólidos en términos de los indicadores de los modelos econométricos. Y entonces este dato ubicaba claramente, ¿no es cierto?, una relación directa con el aparato productivo, más allá de cualquier cocinada estadística, de cualquier presión política. Ahí tenía los datos duros, ¿no? así es. Y por eso es que Lazo algún momento dijo es que hemos tenido un gran crecimiento económico y que por eso hemos crecido mucho en la demanda y por eso tenemos los apagones. Pero es Y totalmente falso. Imagínense, solamente se llega a 5.100, es decir, a duras penas se crece con respecto a la demanda que se dejó en el gobierno de Correas, sí, o sea, ha 2017, ¿no? crecido muy poco, o sea, ha crecido alrededor de 100, 200 megavatios por año, ¿no? Entonces, y sin embargo, no hemos logrado incorporar. Aquí, por ejemplo, vemos en este cuadro que corresponde al Plan Maestro de Electrificación, ¿no es cierto? Cómo se tenía previsto ir creciendo desde el 2013 hasta, aquí está, hasta el 2022. Sin embargo, aquí vemos muchos de estos proyectos que debían ser desarrollados en 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, y cómo debían ir incorporándose. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunos de los proyectos hidroeléctricos. Aquí, por ejemplo, el Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios que se incorporó efectivamente en el 2016. Pero a partir de aquí, de este 2017, el único proyecto que realmente se ha incorporado es este que constaba en el 2015, el Toachi Pilatón de 253 megavatios, que recién se incorporó el año pasado. O sea, a pesar de haber estado construido a esta época, 2017 estaba prácticamente construido el 95%. Si Con solamente todo, por odio político no se habilitó las condiciones para que empiece a funcionar Toachi Pilatón bueno, por 5 o 6 años. en realidad fueron dificultades también en las contrataciones, en el cumplimiento de los contratistas y demás, y una serie de ese tipo de cuestiones que fueron alargándose, ¿no? Pero tampoco hubo la decisión política en su momento para que puedan efectivamente Bueno, la gestión terminarse. política es justamente poder superar los problemas jurídicos o técnicos inclusive para que la cosa empiece a funcionar, pero tardarse desde el 2017 hasta el año pasado, imagínate. Así es. Entonces, aquí hay, sí, toda una serie de proyectos que estaban previstos irlos incorporando y que hasta el día de hoy no se han desarrollado. Siguen en temas de prefactibilidad o factibilidad, ¿no? Entonces, mire, Paute Cardenillo estaba para ser incorporado en el 2021 con 564 megavatios en el 2021 y todavía ni se sueña el iniciar. Ya estamos 2026. Entonces,
Aquí también podemos ver el cómo estas curvas significan los crecimientos de la demanda y se entiende que acá tenemos siempre el total que vamos incorporando energía generada, la posibilidad de tener potencia instalada siempre estaba por sobre las demandas máximas esperadas. Entonces, por eso es que al irse incorporando en el 2016 se incorpora el Coca-Cola Sinclair y se llegó a tener ya alrededor de 8.000 megavatios totales instalados. Entonces, estábamos prácticamente con un superávit respecto de la demanda de ese año. Y esto es lo que nos permitió entre el año 2016 y 2017 ser exportadores netos de energía y tener la suficiente solvencia para que si la parte hidráulica, que parte de esto es componente hidráulica, aquí justamente se menciona, ¿no? 1961 megavatios hidroeléctrico, el resto sería térmico. Entonces, siempre hay una composición mixta de hidroeléctrico o energía renovable y el resto térmico, porque es lo que va a dar el soporte cuando no hay suficientes caudales en épocas de estiaje. Lamentablemente, en todos estos años no se hizo absolutamente nada, hasta el presente año. O sea, es increíble. Terrible. O sea, lo único que se incorporó es el Toachi Pilatón y alguna otra central del Citanizagua, ¿sí? Eh, y, eh, y bueno, o sea, de ahí no se ha incorporado prácticamente nada de nueva generación. La única generación real como nueva que se estaba tratando de incorporar son lo que era productos de estos contratos de Progenia Austral, 241 megavatios, que eso sí era compra de generadores, a diferencia de las barcazas y la Ahora, se componente suponía que real. esto era una compra nueva, ¿no? A ver, esto es muy importante. Vamos haciendo cuentas completas. Entonces, lo que tenemos es duplicando prácticamente lo que se tenía antes del gobierno de Correa. Se termina el 2000, a finales del 2017 con 8.800 megavatios de potencial instalado y eso se va perdiendo por falta de mantenimiento, sobre todo el parque termoeléctrico, es decir, aquel alimentado por hidrocarburos que requerían mantenimiento, que requerían partes y piezas, que requerían ajustes, ¿no es cierto? Y eso hace perder una capacidad de más de 1.600 megavatios que podrían recuperarse con inversiones de distintas magnitudes, pero sobre todo en algún momento hablábamos tanto con Jorge Martínez como con el propio Eduardo Barredo, creo que también con Calahorrano, el ingeniero Calahorrano también daba una cifra parecida, con alrededor entre 80 y 160 millones de dólares se podía tener buena parte de los requerimientos que hubiesen evitado los apagones, se hubiesen podido tener solamente con el puesta a punto de ese parque termoeléctrico. A ver, primer punto que tenemos ahí. El segundo punto que tenemos aquí es que, y esto de aquí no lo hemos conversado con otros especialistas, es el hecho de que nos habían comido el cuento de que hay un aumento sistemático del crecimiento de la demanda. El Miguel Calahorrano hablaba de más de 200, 300 megavatios por año. Aquí estamos viendo que ha sido mucho menos, que se estaba programando que esa iba a ser el crecimiento con las tendencias de crecimiento de la economía y de la tecnología de las décadas anteriores, pero esos de los 7.100 que se esperaba en el 2025, en realidad solamente de los 7.200 solamente se habían empleado 5.100, es decir, muy por debajo de la tendencia histórica, lo cual demuestra que el crecimiento económico no es, pone un gran signo de interrogación respecto a los datos que nos está dando el Banco Central. Entonces, no estamos hablando de que el problema se da por un aumento inusitado de la demanda, está muy por debajo de la demanda planificada que iba a haber, ¿no es cierto? Y lo que los técnicos han recomendado todo el tiempo es que la capacidad instalada tiene que estar por encima de la máxima demanda, o sea, sobre la demanda que estaba en negro, ¿no es cierto? Tenemos una demanda máxima que está en rojo y por seguridad se requeriría el que la capacidad instalada esté por encima, tomando en cuenta además las variaciones estacionales como corresponde al tema de los regímenes hídricos que el país debe afrontar en las distintas instalaciones hidroeléctricas. Entonces, esto es muy importante poner como marco
de referencia, porque queda claro, ¿no? El asunto de que lo que vos empezabas diciendo, Marco, es decir, no solamente yo diría, yo sí pondría un gran signo de interrogación. Realmente no saben los de este gobierno, porque la seguridad y la forma como, el cinismo con la que engañó a la gente, dijo, esto no es un problema de producción. Acuérdate en el primer debate, inmediatamente después del asesinato de Fernando Villavicencio, que después le significó la presidencia a Noboa, él dijo, esto no es un problema de producción, es un problema de transmisión. Acuérdate lo que dijo. Y se Así, sí, claro. puso a hablar de una serie de tonteras, lo cual se veía clarito que el otro, porque soltó algunos datos. Se veía clarito, ¿no es cierto?, que parte de los negocios de su familia tenían, ¿no es cierto?, en mente el armarse por ahí un gran paquete. Y yo no creo que nada de esto sea un asunto de improvisación, es que ellos necesitan desprestigiar toda la producción pública de energía, que ha sido uno de los grandes logros de los técnicos nacionales desde los años 70, con gobiernos civiles y militares, con gobiernos de izquierda y de derecha. En el Ecuador, los técnicos, tanto en el campo petrolero como en el campo eléctrico, han dado unas muestras no solamente de patriotismo, sino de un profesionalismo, de una eficiencia técnica que verdaderamente el país tiene que reconocer. El país tiene que reconocer, la juventud, las nuevas generaciones tienen que abrir los ojos y sobre todo para que no se dejen desmoralizar. Vean lo que hemos sido capaces de hacer. El Ecuador Sí, tiene uno de los índices de penetración eléctrica más importantes de toda América Latina, uno de los índices, pero como de país desarrollado. Y buena parte de esa producción eléctrica ha sido una producción renovable, una producción ecológicamente muy a la altura de las circunstancias. Y nada de esto ha sido reconocido ni por los movimientos ecologistas, ni por la izquierda, ni por una cantidad de cosas, lo que indica claramente que aquí lo que hay que ponerse a ver es, más allá de las ideologías, lo que tenemos que ponernos a ver es los números, como los está presentando ahorita Marco. Ahora, en ese contexto, Marco, retomemos las medidas paliativas, estos pañitos de agua caliente que ha tenido el gobierno de Novoa, bueno, que ha venido dándose desde el gobierno de Moreno en realidad, ¿no? O sea, evitar las soluciones adrede, boicotear las soluciones, digámoslo con todas sus letras, boicotear las soluciones estructurales para que nos veamos obligados, ¿no es cierto?, crear el problema para que nos vendan ellos la solución. Y entonces entre esas soluciones viene el tema de las barcazas y el tema de Progen y ATN. Ahora sí, una vez que hemos recapitulado, por favor, entra por favor al detalle. ¿Qué significa lo de las barcazas? Y después hablamos de Progen y ATN. de acuerdo. Nada más quiero resaltar un datito que voy a decir en este cuadro, Claro, claro. para que, o sea, son datos. Estos son datos en los cuales podemos ver la evolución del sistema eléctrico entre el 2008 y 2018. De aquí se puede ver claramente cómo evolucionó desde tener 3.720 a 7.176 en el Sistema Nacional Interconectado. Ojo, porque hay un factor ahí que son de generadores privados que sí existen y sí han existido en el país. Y con eso es que se llega a los 8.800 megavatios que señalábamos hace un rato. Eso por un lado. Por otro lado, vemos cómo a partir de este año 2013 se comienzan a incorporar las otras energías, porque también es otra cosa que se ha mencionado, ¿no es cierto? Y ya desde este año ya se comienzan a incorporar de forma pequeña, pero ya se van incorporando progresivamente las nuevas tecnologías de energía renovable. El 2016 es un año muy importante para el país en el sector energético porque aquí podemos ver cómo alcanzamos esta soberanía energética y que llega a ser uno de los 5 mejores sistemas del mundo por la característica de tener renovable toda la mayor cantidad de energía, alrededor del 95% de renovables de su sistema eléctrico, pero sin embargo no se descuida y también se incrementa la energía térmica que sirve de respaldo, no es que se le deja de lado. Entonces se va incrementando a tener hasta 2.227. Y aquí es lo que decíamos, que tenemos más de 2.100 megavatios de térmico instalado, pero a partir de ese año comienza de crecer más bien en la disponibilidad de esta energía. Entonces, esto como para que se vea con datos, ¿no? Porque a veces
se mencionan otras cosas ¿Podrías, que por favor, insistir en la diferencia entre los 8.800 y los 7.100? Los 8.800 con la que dabas el dato hace un momentito sí, y los siete sí, mil doscientos que están acá. es que esto corresponde al Sistema Nacional Interconectado, Ya. pero hay otros sistemas, que es el sistema petrolero o sistemas aislados que son normalmente de carácter privado o de ciertos sectores que no están incorporados al Sistema Nacional Interconectado o que no estaban incorporados en este año. Es más, o sea, la idea era de que progresivamente haya otros sistemas que vayan incorporándose al Sistema Nacional Interconectado, como es el mismo sistema petrolero, el sistema de las camaroneras, el sistema de los autos eléctricos mismos. Se estima que se debería haber incorporado en todos estos últimos 10 años alrededor de 1.000 megavatios para la movilidad eléctrica, sobre todo urbana pública. Entonces, y esto, claro, no se ha cumplido, no se ha podido cumplir, tampoco se ha incorporado como era debido el sistema petrolero para ir cambiando toda esa matriz energética porque ahí se autoabastecen con el mismo combustible que producen o con diésel en último caso. Entonces, son las variables. Ahora, un poco ya yendo a lo que tú me planteas, en realidad, ¿qué es lo que se ha hecho de acá? Realmente, por un lado, se dejó la planificación, o sea, una planificación que teníamos, se dejó de lado la planificación. Entonces, esto ha hecho que el sistema se haya ido degradando, ¿no? Y por eso es que hemos tenido, por un lado, acuérdense que comenzamos con cortes de energía inesperados, que era por justamente la falta de mantenimiento en todo el sistema de transmisión, subtransmisión y por las falencias que existían en diferentes sitios. Entonces, eso por un lado. Luego ya se comenzaron con suspensiones largas de energía de hasta las 14 horas y suspensiones diarias. Esto es producto porque ya el sistema no tenía, al entrar nosotros en estiaje, el sistema hidroeléctrico no podía producir todo su potencial. Llegó un momento en que el sistema hidroeléctrico solo produjo alrededor de 1.800 megavatios. Entonces, para llegar a cumplir o a satisfacer los 4.000 megavatios, tenía que entrar el sistema térmico, pero si no teníamos el sistema térmico, entonces ahí colapsamos. A pesar de tener la ayuda de la energía que provenía de Colombia, 450 megavatios, y que progresivamente se fueron incorporando las barcazas de 300 megavatios. Por eso es que en un momento SENACE dijo, hay un déficit de 1.800 megavatios, Qué era lo real. Actualmente igual SENACE ha dicho, actualmente tenemos un déficit de 860 megavatios. Entonces, y es porque todavía no tenemos un parque térmico que, aún con las barcazas Déjame, eólicas, llamo la atención para nuestra audiencia, sobre todo los datos que acabaste de dar hace unos minutitos, ¿no? Entonces, ahorita dice 1.800 megavatios, dijo el año anterior, ¿no es cierto? Con la producción de Santiago y Cardenillo, estábamos hablando de 3.500 megavatios. Es decir, con eso más que se hubiera duplicado ese hueco. Pero solamente con lo de Cardenillo, si la hidroeléctrica de Cardenillo hubiese entrado en funcionamiento en el 2021 como estaba previsto en el plan maestro de electrificación, eso hubiese significado casi 600 megavatios, y de los 800 solamente hubiésemos necesitado 300. así es, así es. Bueno, claro que eso era hidroeléctrico, ¿no? Que también en una época de estiaje tampoco hubiera podido producir toda esa A ver, capacidad. esto es muy importante. A ver, este es un punto que yo creo que es crucial aclararlo ahorita, ¿no? Porque se plantea como un asunto como de absolutas imposibilidades. Cierto es que esto es una dificultad si es que no se lo administra en el tiempo. Es decir, si es que no se utiliza bien la combinación adecuada, un manejo técnico del parque termoeléctrico basado en hidrocarburos que no depende de los regímenes hídricos de cada una de las cuencas, pues lo que hace se gasta. Acuérdense que se comieron el cuento de que había sido Rafael Correa el que había venido clandestinamente a tragarse toda el agua de la presa hidroeléctrica. Acuérdense lo que dijeron.
Acuérdense, por favor, lo que dijeron, que eran los correístas los que habían vaciado y mandaron sacando a la ministra y ni sé qué cosas, ni sé qué otras payasadas. Entonces, 26 claramente, colegas eléctricos fueron acusados de sabotaje. ¿y vos sabes en qué ha quedado Digo, eso, Marco? ¿Vos sabes en qué ha quedado esos o procesos sea, judiciales? existió un peritaje y todo un seguimiento de eso y los informes determinan que no hubo tal sabotaje, pero eso simplemente lo han mantenido en bajo perfil sin que todavía eso Ya, termine pero de archivarse. acuérdense que estamos hablando, mal paga el diablo a sus devotos. Estamos hablando de que a su ministra, no solamente que la mandaron sacando, sino que quedó con una acusación. Por razones electorales, ¿no es cierto? Tranquilamente le pueden mandar a la cárcel. Para Así echar es. la culpa, para tenerle como chivo expiatorio de que se habían gastado toda el agua que debió haberse administrado, que debieron haber ahorrado para mantener la cota de las presas hidroeléctricas muy altas, para evitar que el rato de sequía, el rato de estiaje, pues nos veamos obligados al racionamiento al que estaba haciendo, a suspensiones de energía de hasta 14 horas, por favor. Entonces, obviamente, esto de aquí es que fue planificado. Cierto es que hay estupidez, pero es una estupidez programada. Ponen a gente adrede. Ha habido gente que puede ser de derecha, pueden ser anticorreístas, lo que sea, pero deben haber gente que sí sabía del asunto y la ponen ahí como chivo expiatorio, ¿no es cierto? Para ponerles como cabeza de turco el momento que se necesiten buscar culpables. El problema fundamental es que lo que necesitaban es que haya esta emergencia, porque ahí opera la ley del come solito. O sea, mi trabajo en el tema de los monopolios claramente ubica esta necesidad. Solo las grandes empresas estuvieron en la capacidad de soportar estos cortes de energía. Solo las grandes empresas, solo las empresas con ciertas conexiones pudieron comprar los equipos privados que permitan por lo menos mínimamente sustituir la falta de provisión del sistema interconectado. Y obviamente una gran cantidad de empresas, pues básicamente o están de zombies o ya definitivamente estiraron la pata. No, no es posible sobrevivir un castigo tan brutal en el que obviamente hay unas empresas que salieron beneficiadas. Y es obvio, ¿no es cierto?, que los amigos del señor de la familia Novoa son parte del equipo de los beneficiados. Bueno, dado los efectos sociales y políticos que le afectaron al gobierno, entonces yo creo que a ratos han tomado cierta conciencia y han tenido de todas maneras un mejor manejo Claro. en este último año. ¿A qué me refiero? A que justamente el manejo de la reserva hidrológica entendieron de que eso hay que manejarlo previamente, no ya a último rato, como ocurrió en ese Lo mencionado cual sobre. reafirma el punto, Marco, porque se muestra que sí se puede, pues. O sea, que hay técnicos responsables, independientemente de su color político, ¿no es cierto?, en el sistema ecuatoriano, que dan un manejo adecuado de las cosas y que no permitieron que que se cometa la irresponsabilidad del primer año del gobierno de Noboa, ¿no? Exactamente lo que yo creo que sucedió ahí es que la ministra Robo se jugó el físico en cuanto a tratar de detener el inicio de apagones, consumiéndose toda la reserva en función de que haya lluvias, porque estábamos justo en la semana previa a elecciones. Entonces el sistema ya venía con problemas, pero el dato es de que trataron de llegar que no hagan los apagones justo a esa elección que estaba por llegar. Entonces, pero a diferencia que en este año, en cambio, ya, por ejemplo, en enero, en diciembre y enero comenzaron a disminuir las lluvias y comenzó un cierto estiaje. Y por eso nuevamente se despertaron las alarmas, porque igual no había Progen, no había, y más aún con la suspensión de entrega de energía de Colombia. Entonces, sí continuaba esta falta de lluvias, como comenzó en diciembre y algo de enero. Entonces, capaz que ahora hubiéramos estado en problemas. Ventajosamente hubieron cantidad de lluvias. Y claro, previamente todo el año pasado también hubieron suficiente cantidad de lluvias para mantener el embalse en los niveles altos. Cuando comenzó a disminuir
el flujo del agua, caudal del agua. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a comprar energía a Colombia, o sea, para justamente evitar que el embalse vaya bajando. Y eso está bien, a pesar de que eso tiene un costo importante para el país, porque estamos comprando energía afuera. Entonces, Es decir, sin de lo que estabas embargo, diciendo son 600 por año, estamos hablando de casi 1.200 millones que se han gastado comprando a Colombia. así es. A ver, Entonces, para nuestra audiencia, 1.200 millones más o menos podrían significar 1.200 megavatios de capacidad instalada. Es decir, claro, que no se ha ahorrado un centavo, que al contrario, ¿no es cierto? Insisto, una cosa es arrendar plata que se va afuera o comprar plata que se va afuera y otra cosa es instalar fierros aquí adentro. Es así capacidad es. productiva instalada. Entonces, eso es lo que ha tocado hacer para preservar, para que tengamos energía eléctrica en este tiempo. O sea, ¿por qué hemos tenido energía? Porque han habido suficiente cantidad de lluvias en todo el año. Solo en diciembre es lo que disminuyó algo el caudal y ya nos pusimos en alerta. Ahora, estos últimos días han habido nuevamente lluvias y por eso ha sido posible que tengamos energía y podamos subir, eh, mejorar el nivel del embalse unos metros más. Pero para esto debemos resaltar el papel que ha jugado Coca-Cola Sinclair. O sea, lo tanto que se ha criticado y se ha dicho que con el sobredimensionamiento y todo lo demás, Coca-Cola en Sinclair ha tenido una producción importante de energía que ha estado por sobre los 1.200 megavatios. Y Y entonces, ahora, ¿cómo van los planes para entregar eso a una empresa china? esto es algo que también nos tiene en alarma, porque ¿qué significa? O sea, para el país, ¿qué significa Coca-Cola Sinclair? Significa el que en un momento dado tengamos inclusive que el 41% de la energía que estamos utilizando sean provenientes del Coca-Cola Sinclair. Varía entre el 20 y el 41%. En Qué bárbaro. promedio, alrededor del 28-30% de toda la energía de todo el año. Significa una producción de más de 300 millones de dólares por año. Y significa que, a pesar de toda la problemática que ha envuelto, le ha dado el soporte necesario, no solo en cuanto a energía al país, sino también en la estabilidad del sistema, porque al ser una central grande, le hace el juego y le compensa. Muchas veces, Paute, para preservar el embalse, ha tenido que salir del sistema pero para que sea estable el sistema total, entonces se necesita una central grande y ese es el papel que juega el Coca-Cola Sinclair, ¿Qué que quiere es decir que otro Paute tuvo que papel. salir del sistema para preservar la Claro, estabilidad? hay muchas veces que a Paute le han pagado para preservar el embalse, para que no se consume el agua. Y por eso ha entrado la energía de Colombia y obviamente le han puesto a funcionar a plena capacidad, hasta funcionando el Coca-Cola. Para tener la suficiente cantidad de energía ¿Vos sabes el necesaria. costo promedio de kilovatio hora de la compra Colombia? Ahorita, bueno, está variando porque en este meses pasados hubo un tiempo en el que estuvieron entregando energía hidroeléctrica. Entonces ahí baja un poco el costo y más o menos está entre los 17 18 centavos el kilovatio hora. Pero cuando nos entregan energía térmica, entonces y eso sobre todo es de los privados, entonces ya sigue subiendo el valor y llega a ser 28 centavos el kilovatio Y al hora. menos en los primeros meses Y llegó a ser si hasta entramos, 65, ¿no? Lo dijo el propio ministro. Verás, aquí, ¿cómo crees vos que claro, afecte el tema de la bronca que arma el presidente por razones de distraer la atención de la situación interna del país y que ha provocado la suspensión de la provisión suplementaria colombiana? bueno, está afectando, o sea, ventajosamente, en estos días ha habido lluvias, como decíamos, y entonces ha habido suficiente cantidad de energía para proveer al consumo nacional, sin que tengamos que consumirnos ya la reserva. Mm. Si es que comenzaríamos a estiaje, entonces comenzaríamos a consumirnos la reserva
hasta cuando nos aguante. Y si es que no tenemos el flujo de la importación de Colombia, no podemos manejar, tenemos menos posibilidad de manejar el embalse y por tanto nos iremos consumiendo hasta cuando nos consumamos y hasta ahí llegaremos y comenzaremos apagones. Todo depende de la cantidad de lluvias. Y entonces, nuevamente, retomando lo del Coca-Cola Sinclair, para nosotros es una alarma el hecho de que con todo ese significado de Coca-Cola Sinclair, se está entregando la administración de esta central a una empresa que al país le incumplió. Si bien es la Sinohydro, que fue la constructora subsidiaria de Power China, se le está entregando a Power China, quitando ya el arbitraje, o sea, el pedido de Ecuador, la exigencia del Ecuador, que se reparen los daños que fueron producto de una mala construcción o de defecto de materiales en la central hidroeléctrica. Por eso el Ecuador tenía una demanda de arbitraje de 580 millones. Ahora se está eliminando esa y se pretende recibir 200 millones de dólares eh, y por otro lado se está entregando la administración por 20 años a esta misma empresa. Cuando se... Pongamos clarito la cosa, tal vez con un paralelo, ¿no? Es decir, lo que estamos diciendo es que hacemos el encargo de una casa, nos entregan con fallas, pedimos una indemnización por 580, pongamos así, para no perdernos. Pedimos una indemnización de 580, nos dicen en lugar de que nos paguen la indemnización de 580, que les entreguemos la casa a los que nos construyeron mal. Y encima de eso les entregamos por 20 años y ellos nos pagan 200. Es decir, le entregamos la operación del edificio en lugar de tener nosotros la operación de un edificio que nos ha significado un ahorro brutal para el país. Son ellos los que nos van a poner los precios. Y ahí nos cobrarán el arriendo. Obviamente, o sea, nos van a sacar un ojo de la cara por esto. Ahora, cuéntanos, ¿eso está en marcha? ¿Cuál es el grado de concreción, digamos, de perpetración de semejante crimen? Esto está alrededor de lo que caracteriza a este gobierno, la opacidad, la falta de transparencia. O sea, siempre muchas de estas cosas le declaran en reservado porque están en negociación, por seguridad nacional o por cualquier tema lo declaran en reservado y entonces es nada o casi nada lo que se puede saber que está ocurriendo. Lo que nosotros hemos conocido es que ya el directorio de SELEC declaró que se deje de baja el arbitraje. Todavía Qué no se bárbaro. comunica ese arbitraje, esa dada de baja, pero ya SELEC, el directorio, declaró que se dé de baja. Entonces, entendemos que se estarán dando los siguientes pasos sin que nosotros nos enteremos, porque yo considero que parte de las bombas informativas o de los relajos que hay día a día es justamente para ocultar todas estas otras cosas que se están haciendo y que significan negocios importantes que no solo son negocios de hoy para hoy, sino son negocios de hoy para 15, 20, 30 años. Claro. Entonces, es lo que ventajosamente creo yo, y ojalá la Corte Constitucional ponga claro esto, porque uno de los temas que señaló la Corte Constitucional es que no se deje al libre, a total discreción el de determinar cuándo es que es posible hacer una inversión o una delegación de todo el sector estratégico. Y justamente este es uno de los temas importantes porque a pesar de todos los problemas, CELEC lo ha estado administrando y lo ha estado manteniendo en funcionamiento pleno a Coca-Cola Sinclair. Y entonces, esta discrecionalidad dice que si el Estado no puede, pero el Estado ha demostrado que sí puede administrar. Entonces, ojo que ahí está clarísima una contradicción y que no se vaya a decir de que CELEC ha sido inoperante y que no ha podido manejarlo. Entonces, Claro, lo que ¿para te qué pueden aducir es que buscar? no se ha podido resolver el problema los problemas geológicos que está causando la erosión fluvial, ¿no?
Entonces, ese es un problema gravísimo y tampoco se ha resuelto, pero eso era parte del arbitraje, el hecho de que dentro de esos 580 millones se incluía la reparación de las fallas a la entrega de la Coca-Cola Sinclair. Entonces, hablemos en Claro, primer lugar de la erosión fluvial. claro, Coca-Cola tiene tres problemáticas. Una, las fisuras y las fallas constructivas, que no solo son las fisuras, que eso estaba en el arbitraje. La otra es el exceso de sedimentación en la zona de carga y en la zona de descarga. Entonces es un problema que hay que resolverlo y constantemente lo están haciendo, pero cada vez se va acumulando más. Y más aún cuando hay excesivo caudal, inclusive la central tiene que pararse momentáneamente para que no ocasione perjuicio al funcionamiento mismo de la central. Solamente un El detallito otro para tema, nuestra audiencia. En gran parte esto se da porque en el diseño de la central, a diferencia de las otras, no hay una presa que permita controlar los flujos no solamente de líquidos, sino también de otro tipo de residuos, ¿no? De sedimentos. sí, porque esta es una central de paso realmente. O sea, tiene un pequeño embalse, pero es muy pequeñísimo. Y claro, no tiene todo el sistema a través, que sería a través de una presa. Se han planteado muchas soluciones, inclusive se han planteado soluciones de muchos profesionales ecuatorianos. Se han planteado soluciones tanto para ese problema como para el tercer problema, que es la erosión regresiva de todo el sistema hidrológico del río Pauque, digamos, sí, del río Coca-Cola. Y entre esas, de este último que sería el más costoso, digamos, ¿cuánto costaría una inversión que permita resolver el problema? Bueno, el Estado contrató al cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Ellos plantearon una solución que ellos mismos decían que es como parcial, como paliativa. Sin embargo, hay muchos profesionales ecuatorianos que han planteado algunas otras alternativas de solución. Y claro, hay planteamientos que dicen costará 50, 100 millones y otros que dicen costará 1.000 millones. Existen muchas opiniones al respecto. Hay opiniones que dicen que Coca-Cola hace unos años dijeron que máximo durará 5 años, ya tiene 9 años y todavía sigue funcionando. Hay otros que dicen que ya de aquí para adelante les restarían 3 años y Ya, otros que dicen déjame solamente hago una consideración más económica, ¿no? A ver, supongamos el peor de los escenarios que se requiera una inversión adicional de 1.000 millones. Lo que significaría es que esa inversión de 1.000 millones permitiría mantener como parte de los activos del Estado ecuatoriano bajo administración de los técnicos ecuatorianos una presa que nos está significando un ahorro brutal. O sea, estamos hablando hasta del 40% de la provisión de energía eléctrica en el país. Estamos hablando de unos 300 millones anuales. Si así esto de es. aquí se le entrega a la empresa china, solo ahí, ¿no es cierto? Estaríamos hablando, son 20 años por 300 millones. Si solamente nos quedamos a estos costos básicos que nos iba a cobrar de buena gente la empresa china, estaríamos hablando ahí nomás estaríamos hablando de 6.000 millones. Bueno, Si en el peor de los casos nos tocaría gastar 1.000 millones, tendrían 5.000 millones adicionales que no tiene por qué el país, a los cuales el país no tiene por qué renunciar. Pero es obvio que no se va a quedar ahí. Es obvio que ellos pueden imponer los precios que les dé la gana y obviamente van a resarcirse de cualquier costo que eso significara. Pero además estamos renunciando a los 580 a 600 millones de indemnización que se había pedido. Entonces, miren, es. en cualquiera de los escenarios se está perdiendo, es decir, aquí hay una situación de una pérdida neta evidente para el país. Pero adicionalmente yo volvería a insistir en los temas macroeconómicos. Una cosa es cuando esos 300 millones entran, se paga a los técnicos ecuatorianos, se compran insumos ecuatorianos, inclusive si se contrata las obras de infraestructura en el peor de los escenarios de los 1.000 millones de dólares, son 1.000 millones de construcción, de contratación a trabajadores ecuatorianos, de contratación a empresas nacionales y extranjeras que van a estar haciendo obras, que van a estar haciendo infraestructuras, diques, presas, lo que sea. Para el tema también del embalse también se podría hacer otras inversiones, significa más producción, más inversión, más demanda, más crecimiento del PIB. Es una circulación interna de los dólares. Si es que esos 300 millones o si
con el aumento de los precios, otro precio adicional, se le está pagando a una empresa china que no va a tener la plata aquí, sino que se la va a llevar a China, pues. Entonces es mayor déficit fiscal y mayor déficit de balanza de pagos. Y yo insisto, por favor, la dolarización, como su nombre lo indica, funciona con dólares. Si los dólares salen del país, ahí acaba de dar los datos en una conversación que teníamos con Andrés Chiriboga, mencionaba al propio Fondo Monetario Internacional en su reporte de fin de año que hablaba que habían 72.000 millones de dólares de ecuatorianos depositados en el exterior en términos netos. Con esa fuga de capitales, ¿cómo puede sobrevivir la dolarización? Solamente discúlpame que la cabra tira al monte y aquí quería dar estos detalles de economistas que muestren la gravedad del asunto, aparte de los temas técnicos que vos estás mencionando. Claro, así es, no, sí es impresionante, o sea, y eso, esos análisis deberían verse, ¿no? Entonces, sí, sí, realmente son cosas que inquietan muchísimo y que deberíamos estar observando y deberíamos estar exclamando porque el país no debería estar viviendo esto, ¿no? Entonces, eh, hay cosas como cómo se destinan los recursos. Se dice que el país tiene recursos limitados y sin embargo se manejan de esa manera los recursos. Esto mismo se decía, está bien, sí se debe comprar generadores, ¿no es cierto? Y ahora, Cuéntanos del Progen y de ATM, por favor, porque ahí se supone que con eso ya iban, por lo menos iban a tomar cartas en el asunto, pero salió un fiasco. Hasta la propia ministra denunció, ¿no es cierto?, que era un fiasco. mira, ahí no sé si se puede ver Sí, sí se está viendo. de Procter. O sea, lo de Austral eh, es, quisiera mostrarles unas fotos como esta, ¿no es cierto? Esto es del 25 de enero, o sea, unos pocos días antes de que se diga que iban a poner a funcionar los generadores, eh, los generadores, ¿no es cierto? Que decían que ya no van a ponerles a funcionar todos los generadores, sino la tercera parte, 16 generadores, que esos iban a arrancar el sábado de la semana anterior, y se verifica, eh, no sé si, o No ha sea, cambiado la imagen. La imagen está un obrero con una puerta abierta de una construcción de un container de hojalata, de una construcción de hojalata, color marrón. ajá, entonces podemos ver ahí todo oxidado, eh, equipos que, no sé si ahí se puede ver también. No ha cambiado la imagen. Pero cuéntanos básicamente el tema, porque ya tenemos unos últimos minutitos, Marco, por favor. Ya bueno, Cuéntanos, a o ver, sea, de esto de aquí, ¿cuánto realmente ha pagado el Estado? ¿Y cuánto es verdaderamente la capacidad que efectivamente, el potencial en megavatios que efectivamente va a contar adicionalmente el país? a ver, el contrato de Progen eran dos contratos en realidad fueron tres contratos, pero estos dos contratos que eran del primer paquete que debía entregar 150 megavatios, ¿no? En dos sectores. Y Austral debía entregar los 91 megavatios, por eso era total 241 megavatios. Eh, Comprogen está declarado ya como contratista incumplido y eh, se le tiene entregado, en este momento no recuerdo cuánto es exactamente, pero entre los dos se tiene entregado 170 millones de dólares, que ya difícilmente lo vamos a ver. Son contratos que, a ver, de primera no se hicieron con anticipo. Eh,
Primero son empresas que la una, al menos ATM, es una empresa que se constituyó en Uruguay unos 3 meses antes que se le dé el contrato y Qué va. sin que tengan el capital suficiente. O sea, empresas que la una me parece que es de 2.000, y con $2.000 se constituye la empresa para un contrato de 105, sí, digamos de 91 millones. Entonces, y se le entrega sin la debida experiencia, sin las garantías. Se supone que eh, no se entrega el anticipo porque se iba a hacer contraentrega de los equipos y que debían ser entregados a partir de noviembre 5. Y resulta que pocos días después de firmado el contrato, se hacen adendas a los contratos, a estos contratos, para que se les entregue con una manera a través de como planillas, como de avance de la obra, y por tanto no se entrega con recepción de ninguna garantía. Y el avance con el cual se entrega es simplemente unos videos en el sitio donde estaban supuestamente los generadores antes de ser despachados, en el Líbano, otros, no se sabe exactamente dónde, que solo con la entrega de esa información se comienzan a entregar 20, 30, 40 millones de dólares como una especie de abono sin debido respaldo de garantía. Y entonces se van entregando, inclusive ya cuando constan los atrasos, los incumplimientos en el tiempo, ya inclusive se le hace observaciones y se les hace multas, se les sigue entregando todavía más dinero para que como avance de obra. Y resulta que el rato que, en el caso de Progen, llegan los generadores y llegan muy cubiertos con las lonas, y por eso es que veíamos todos unos generadores bien cubiertos con unas lonas blancas, y que no había cómo levantarles porque supuestamente se iban a dañar, se iban a oxidar. Y resulta que cuando ya la Contraloría interviene y se levantan las lonas y se observan, y estos generadores son generadores viejos. Se, se contrata por generadores nuevos y recibimos generadores viejos. Muchos de ellos estaban inclusive desarmados en sus partes, con remarcaciones en las placas, de tal manera de cambiar los años de fabricación o la procedencia de Cosa que fabricación. ya es ilegal de por sí, ¿no? Claro, o sea, esto está plagado de ilegalidades. O sea, y no sabemos por qué ahí, por ejemplo, no se ha intervenido debidamente, que la fiscalía no ha intervenido con todo lo que debió haber intervenido. Y una de las formas con las cuales manipulan este seguimiento de los contratos es poniéndole la demanda a Progen en Estados Unidos, no aquí. El incumplimiento se produce y el contrato es aquí en Ecuador. Y sin embargo, la demanda se produce en Estados Unidos. Se le declara incumplido y entonces veremos el sueño de los justos, eh, el- lo que ocurrirá con estos contratos, ¿no? ATM igualmente acude a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito, y a través de eso, ahora en este mes de enero, logra que le concedan de que por lo menos instalen los 16 generadores, y supuestamente debieron haber arrancado, pero no sabemos, no se sabe si hubieran arrancado, si hubiera sabido que hubieran arrancado, hubiera sido todo una divulgación, ¿no es cierto? Pero como seguramente no pudieron arrancar porque ya anteriormente intentaron y no lo pudieron, ahora seguramente tampoco lo pudieron, y entonces, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? O sea, hay un encubrimiento, nos preguntamos, hay protección para estos contratos, los contratistas y los contratantes, porque siendo una entidad que es conocedora del sector eléctrico, aceptan
generadores que no estaban establecidos para las especificaciones técnicas del país, como es los 60 megahercios y se traen los generadores de 50 megahercios. Y no es tan simple decir que voy a cambiar el alternador y ya. Entonces, son todas una serie de cosas que están alrededor de estos contratos y ahí sí no hay, digamos, allanamientos, no hay una agilidad de parte del Estado, de la Fiscalía, de Contraloría. Y tomando en cuenta de que el perjuicio no solo es el perjuicio directo de no haber contado con la generación en noviembre o diciembre del año 2024 en medio de una crisis energética, es todo el proceso, justamente esto originado de que al no tener estos 241 megavatios disponibles, entonces hemos tenido que pagar a Colombia toda esta generación, ¿no es cierto? Todo este tiempo hemos estado comprando a Colombia alrededor de 300 megavatios. Si hubiéramos tenido los 241 megavatios, se hubiera evitado esa compra. Entonces, esa es otra de las pérdidas que se ocasiona por estos contratos. Hay otra pérdida adicional. Ahora se está, justamente en estos días que se está diciendo que están haciendo nuevamente otro contrato de emergencia y de apuro y designando a otra empresa, una empresa italiana, si no me equivoco, de 350 o 340 megavatios, porque también hay el otro proceso que estaba ¿Y eso para, es con instalación de equipos o es arrendamiento nomás? a la final no sabemos en qué, porque esto es en reemplazo de el otro proceso que se cayó, creo que 9 veces y que finalmente se otorgó a un Qué consorcio bizarro. mexicano o de 460 megavatios para ser instalado en Pascuales y que pasaron algunos meses y que a la final desistieron ese contrato porque la empresa mexicana, el consorcio mexicano, no pudo presentar las garantías que respalden este contrato. Que aquí sí estaban siendo exigidas algún tipo de garantías y que ni siquiera ese tipo de garantías pudieron entregar. Y entonces ahora en reemplazo de eso se está queriendo contratar a esta otra empresa en forma muy direccionada y con cosas igualmente oscuras como caracterizado todas estas contrataciones. Qué terrible, ¿no? Entonces, Mira, yo te hago una propuesta, hombre, porque realmente esta barbaridad, la opacidad y las ilegalidades, no, que no es en realidad una improvisación, sino esta programación de los problemas por parte del equipo de gobierno no para. Yo te propongo el volvernos a reunir de aquí a unas semanas con una información actualizada, concentrándonos sobre todo en estos problemas, ¿no es cierto? Porque es claramente que el perjuicio para el país con la entrega de Coca-Cola Sinclair, con la continuación de las políticas de privatización con otros temas, con el hecho de estos negocios y negociados con estas nuevas contrataciones, pues vamos a tenerlas que seguir sufriendo y creo que lastimosamente los medios de comunicación comerciales no están transparentando lo poco de transparente que hay en esta situación. Yo te agradezco muchísimo y no sé si quisieras más o menos redondear esta sesión para que no se nos haga demasiado larga. muchas gracias, sí, igualmente. Muchas gracias, un gusto siempre compartir con todos estas ideas. Y claro, hay muchas cosas que quedan, ¿no es cierto? Justamente esta idea de todo esto que se hace y se provoca es justamente para ir hacia una privatización con diferentes modos o modelos, pero que finalmente van dedicados a eso. Nosotros no estamos opuestos jamás a que exista inversión privada en el sector eléctrico. De hecho, ha existido el 10% de la generación eléctrica del país desde hace 15 años atrás es privado, es de origen privado, pero tiene que ser de manera ordenada. Hay en el análisis de todas estas concesiones, que 12 concesiones que se hicieron en el gobierno de Lazo, todas estas modificaciones de leyes, esta última ley que acaba de mandar, que el presidente Noboa, que involucra a minería
y la energía también es digna de analizarse. Es digna de analizar también cómo el sector privado realmente puede participar y debe participar, y cómo también lo que muchas veces se menciona, el boom de la energía fotovoltaica o de otras energías, también el ponerla en el punto preciso y el dimensionar, tanto en cuantificar en potencias instaladas, en energía que pueden producir y los costos de la energía. También hay los otros temas relativos a tarifa que se derivan de todos estos esquemas que se están mencionando y hablando. Entonces, hay todavía bastante por Sí, sí, analizar. esto de aquí otra vez requiere toda una secuencia contigo y con otros expertos que quisiéramos abrir los ojos a la ciudadanía. Aquí nadie tiene el monopolio de la verdad, pero yo creo que tiene que, a pesar de que hay todas las amenazas de que ya quieren empezar a castigar con una serie de censuras para que nadie hable de estos temas, pero yo creo que es fundamental que el país esté alerta, ¿no? Yo creo que habría la posibilidad, como ya se hizo con la movilización ciudadana en el caso de los campos petroleros, yo creo que es posible el seguir insistiendo en la resistencia popular para evitar que el latrocinio continúe en el país. Te agradezco muchísimo, Marco, y te hemos de seguir, tener una siguiente reunión en un par de semanas. Muchas gracias. Siempre un gusto. Hasta la próxima. Buenas tardes.